Buenas noches a todos. Por favor, apaguen su micro. Buenas noches con todos. Les saluda Kiromi Agüero para darles la bienvenida nuevamente a esta semana. Para recordarles que por favor coloquen sus nombres y sus apellidos correctos para tener el control de su asistencia. Bien. También recordarles que los días domingos se les tomará una evaluación al finalizar las clases. Cualquier percance que presenten al momento de realizar el examen, por favor se van a comunicar con la licenciada Gabriela Romero, que es coordinadora académica. ¿De acuerdo? Para dar inicio, voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy. Es ingeniero geógrafo de la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado de la Maestría de Ciencias Sociales con mención en Gestión del Riesgo de Desastres de la Universidad Continental, con especialización en Gestión del Riesgo de Desastres y Cambio Climático, con experiencia en procesos de gestión multisectorial participativa para la gestión del riesgo, reasentamiento poblacional para las zonas de muy alto riesgo no mitigable, docente universitario en cursos de especialización para formación de evaluadores de riesgo originados por fenómenos naturales. A la fecha, labora en la Dirección de Gestión de Procesos del CENEPRED. Con ustedes, el ingeniero Óscar Manuel Aguirre González. Adelante, ingeniero. Disculpe, ingeniero Óscar, su audio está apagado. Muchas gracias, muy amable. Bien, nuevamente saludarlos. Gracias por la presentación, ¿no? En el preámbulo. Y bueno, vamos a iniciar con el módulo 4 respecto a la gestión prospectiva correctiva del riesgo relacionado al proceso de reconstrucción. Aquí hay que resaltar un poco el tema muy importante que podamos precisar, ¿no? Entonces, la gestión prospectiva y correctiva es una situación que va a la planificación del desarrollo. Y hemos visto, pues, que hay situaciones complejas en el desarrollo que se manifiestan en desastres y hay que desarrollar toda una acción de respuesta, etcétera, que lo han visto en el módulo anterior y bajo la complejidad de esa situación hay un proceso de rehabilitación para poder dar una continuidad al desarrollo, pero hay que hacer reconstrucción, hay que ver de qué manera estas complejidades se pueden ir desarrollando en el territorio y poder analizar adecuadamente este espacio, si es posible reconstruir en el mismo, hay una necesidad de poder llevar a las personas a otro lugar con mejores condiciones de riesgo. En ese sentido, la reconstrucción pues es un proceso que va a analizar, nuevamente va a ser todo un input desde el proceso de la estimación, prevención, reducción, para poder proyectar una visión de desarrollo en ese ámbito afectado, ¿no? Entonces, mucho se habla de una reconstrucción con cambios, ¿no? Vamos a decir, reconstruir los mismos riesgos. Entonces, en ese sentido, vamos a un poco explicar cómo la reconstrucción tiene esa vinculación con la gestión prospectiva, ¿no? y la gestión correctiva y los procesos que se desarrollan en el tema de la reconstrucción. La reconstrucción está vinculada a prospectiva y correctiva e involucra pues procesos de estimación, prevención y reducción del riesgo. O sea, hay necesidad de volver a trabajar en este caso este diagnóstico, ¿no? sobre el territorio para definir si ese fenómeno puede ser reducido o ese fenómeno materializado en desastre puede ser reducido a través de medidas estructurales o a través de medidas de prevención del riesgo, no estructurales, zonificación, que lo vamos a ir un poco conversando, ¿no? Como haciendo una redundancia al tema de los procesos iniciales, pero ya con una mirada en perspectiva para corregir una situación en el que el fenómeno se ha manifestado, ¿no?
En prospectiva ya tenemos pues una situación compleja, ¿no? Hay una situación en que hay un evento que se ha materializado, hay un escenario que se ha manifestado en desastre y sobre eso tenemos que planificar que no se vuelva a repetir el fenómeno. Hay que corregir esa situación. Entonces, sobre ese sentido, las acciones a planificar van a ir pues a corregir esa situación, siempre con la visión prospectiva de la sostenibilidad, siempre con esa mirada de cerrar el tema de las brechas, y si se ha manifestado un desastre en este ámbito, entonces es necesario corregirlo. ¿De qué manera? ¿Qué no hicimos bien en el proceso de gestión de riesgo, en el proceso de gestión de desarrollo? Y eso hay que corregirlo, ¿no? Eso hay que corregirlo a través de acciones pues de planificación, ¿no? Que hemos mencionado en los procesos anteriores. Entonces, en el tema correctivo igual, ¿no? Entonces, hay que hacer algunas medidas de reducción de riesgo del orden estructural. No teníamos considerado de repente estas medidas de reducción del riesgo y se materializó el desastre, ¿no? Como suele suceder en muchos casos, se activan las quebradas de manera recurrente, constante, y bueno, llega el momento en que hay que reconstruir una afectación compleja. Hay un sinnúmero de viviendas destruidas, hay un sinnúmero de inversión en el suelo y para poder darle seguridad a ese ámbito hay que trabajar pues un enfoque integrado de cuenca, del ámbito de microcuenca, del uso de suelo, ver si la zonificación del territorio es adecuada, y si no es sostenible hay que trasladar a esta población a otros lugares. Entonces aplica el escenario de reconstrucción de ese ámbito, va a requerir esos datos. Pero para poder definir todo esto hay que hacer pues toda una revisión, ¿no? de esta instrumentación, de estas guías, de estos planes, de estos lineamientos, que también es oportunidad para darle, en este caso, su actualización, su modificación, ¿no? Como se viene desarrollando en el contexto del niño costero, ¿no? Entonces hemos modificado algunas políticas, hemos modificado algunos lineamientos, hemos generado algunos mecanismos para poder desarrollar de manera más, en este caso, proactiva, los proyectos de inversión, que en este caso son intervenciones de reconstrucción, ¿no? A través de actividades de reconstrucción, procedimientos simplificados para obtener la licencia de habilitación urbana, ¿no? La factibilidad de servicios, para obtener la certificación de inexistencia de restos arqueológicos, el CIRA, para tener una certificación, en este caso ambiental, ¿no? A través de un día, a través de ¿no? En el marco de la gestión ambiental. Entonces requerimos esos instrumentos, y eso se va a desarrollar pues, sobre la base del impacto, de la evaluación del impacto que ha generado. Y ello también determinará qué instrumentos, ¿no? En este caso de gestión y planificación, van a requerir ser actualizados, ¿no? Hoy estamos actualizando planes de acondicionamiento territorial, estamos actualizando planes de desarrollo urbano con el escenario que se dio del niño costero en Piura, pero también tenemos un escenario de sismo ahora que también va a meritar en el proceso de la reconstrucción del sismo de 6.1 de julio del 2021, replantear, de ser necesario, estas zonificaciones de uso de suelo, ¿no? Porque sobre el diagnóstico de los instrumentos, veremos si incorporaron o no el tema de sismo, ¿no? Y en el escenario ya manifestado de impacto, permitirá hacer ese contraste. Entonces eso es importante, ¿no? Aquí estamos en reconstrucción, ¿no? En este proceso. Han sucedido procesos continuos de generación del conocimiento del riesgo en el territorio, sobre el cual planteamos una visión prospectiva adecuada, ¿no? O en todo caso quedó en planteamiento. Estamos en proceso de reducción, pero se manifestó el desastre. Hicimos los simulacros, etcétera, pero se manifestó el desastre. Desarrollamos las acciones de respuesta para restablecer los servicios, etcétera, pero esta población todavía no está en su condición de desarrollo. Entonces, para poder conocer qué hacer, hay que trabajar estos procesos. En el tema de estimación, de ver la perspectiva, de ver ese diagnóstico probable, considerando el impacto y poder pues trabajar, ¿no?
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar toda la información del proceso diagnóstico de estimación del riesgo, ¿no? El informe de evaluación de impactos de las pérdidas que se han dado o de las otras pérdidas probables que se pudieran dar si es que se vuelve a manifestar este escenario sobre el cual estamos reconstruyendo. Hay que hacer evaluaciones de riesgo para ver si es sostenible la reconstrucción, los escenarios que hubieron o que hay, el actual escenario del riesgo manifestado, lo que mencionamos, estos instrumentos de planificación y gestión, qué consideraron en ese escenario afectado, cuál es la zonificación actual, se aplicaba, no se aplicaba, etcétera. Entonces, toda esa información complementaria de los entes técnicos científicos que nos van a ayudar a determinar y caracterizar, en este caso, el escenario de reconstrucción, ¿no? La información generada por la población en este ámbito, ¿no? Sobre lo que perdió y sobre lo que pretende reconstruir, las políticas, normas, planes de desarrollo, otros instrumentos simplificatorios y el recurso humano y los recursos financieros para la reconstrucción. Con este diagnóstico tendremos ideas de lo que vamos a hacer, ¿no? Para que no se repita en este caso, para evitar que se vuelva a repetir el riesgo. Entonces hay que reconstruir con esa experiencia del daño manifiesto, con el desastre ya que ha generado la situación compleja que nos está involucrando a la reconstrucción. Entonces hay que revisar los instrumentos y pues hay todo un plan integral de reconstrucción con cambios, ¿no? O de plan de reconstrucción que vamos a desarrollar y tendrá todo un plazo de ejecución al mediano y largo plazo, ¿no? Hablábamos en anteriores casos de cómo es que los instrumentos de planificación tienen que ir regulando el uso de suelo, qué obras de reducción vamos a incorporar. Entonces eso es importante, pero ya desde la mirada de las afectaciones, ¿no? Entonces, en el proceso de reconstrucción, para poder iniciar ese diagnóstico, hay que hacer toda una interpretación sobre el ámbito afectado. Aquí un ejemplo del ámbito afectado de la región Piura por el Niño Costero. Utilizando la metodología de interpretación geomorfológica, se analiza, en este caso, la cuenca del río Piura, ¿no? Desde el Alto Piura, ¿no? La cuenca media y el Bajo Piura, para determinar qué situaciones tiene. Entonces, ¿por qué desde el enfoque de geomorfología y no desde el enfoque hidrológico? Entonces hay una particularidad en el tema del río Piura, llega pues a la zona de Piura bajo pendientes muy llanas, que requiere un estudio de geoformas, un estudio pues mucho más a detalle, que nos va a permitir integrar la geomorfología, ¿no? Se caracteriza el cauce principal, algunas formaciones en este caso de barreras de arena que se dan en el proceso, ¿no? El mapa geomorfológico inicial, superpuesto sobre imágenes de los eventos que se han suscitado, de la modificación de los cauces que se han dado, sobre el cauce principal, sobre los cauces temporales, algunos humedales que se han generado sobre el tema de la inundación, ¿no? Como en el caso del polvorín, etcétera. Y eso va a permitir desarrollar todo un escenario probable de intervenciones, ¿no? En el contexto de la gestión integral de la cuenca, ¿no? Desde la cabecera, ¿no? Medidas en este caso, de reducción con infraestructura verde, infraestructura natural, ¿no? Reforestación, revegetación, conservación de ecosistemas en cabeceras de cuenca, ¿no? Polders de retención de caudales en reservorios de subcuencas. Aquí hay que resaltar la conceptualización de los polders, ¿no? Una experiencia muy importante desarrollada en Holanda, Suiza, en los Países Bajos, para poder, en este caso, ganar territorio al mar. Ahí se utiliza para drenar zonas inundadas por el mar para ganar terreno. Aquí lo que queremos es regular el agua, ¿no? Tenemos agua que por el tema de la precipitación genera pues activación de quebradas, etcétera, y ese caudal en la zona de la cuenca baja del río Piura se manifiesta pues en grandes desastres, ¿no? Por inundaciones, por la baja pendiente, por lo dificultoso del drenaje que es en este caso. Entonces, estas regulaciones de pólders van a permitir retener estos caudales en reservorios, en subcuencas,
y de manera también que van a contribuir al desarrollo socioeconómico de la región, ¿no? Por el tema del manejo de las aguas para cultivo. Entonces hay una situación bien importante en perspectiva, ¿no? Y se van desarrollando estas infraestructuras en diferentes quebradas, ¿no? Complementan canales de desvíos, pólders casi cerca ya a la zona de Piura, ¿no? Y todo un manejo integrado de la cuenca. Entonces, ¿qué se quiere? Evitar la inundación en zona media y baja. Por tanto, la intervención tiene que ser en cabecera, predominantemente en cabecera, y en las zonas de la cuenca baja ya pues es como es zona ya de conducción, zonas en este caso de depósito y casi ya de salida al mar de este río. Se van haciendo los encauzamientos, recuperación de estas cajas hidráulicas, mejoramiento de infraestructuras, etcétera, pero eso sí utilizando el diagnóstico de impacto, utilizando estudios de prospectiva en el proceso de estimación del riesgo, implementando medidas estructurales de prevención y reducción de riesgo. Entonces, ese es un poco que la reconstrucción se coloca en el proceso, nuevamente, ¿no? Entonces, es importante que podamos conocer sobre la base de los impactos, qué cosa vamos a analizar para reconstruir estas zonas impactadas. Aquí tenemos un caso particular de la erosión e inundación fluvial que el río Guayaga ha venido generando en San Hilarión, Puerto Rico, en Bellavista, San Martín, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen reciente y aquí tenemos una imagen de cómo el río ha venido pues erosionando desde el año 70, ¿no? Entonces, el año 70 el río estaba aquí, ¿no? Y San Hilarión estaba por la parte de arriba, el río Zaposoa tenía vamos a decir, su cauce meándrico pasaba por San Hilarión, ¿no? Y aquí vemos que ya el río Zaposoa ha sido cortado por el Guayaga y toda esta zona que se estimó que iba a ser erosionada, pues está prácticamente al otro lado del cauce, ¿no? Esta es una imagen antigua y esta es una imagen del año 2020, ¿no? Que vemos, y ahí vemos en la imagen también se ve que hay obras de reducción, espigonería, para defender toda la zona de San Hilarión y protegerla de la erosión fluvial hasta Puerto Rico, que se denomina el otro centro poblado. Pero hay un escenario probable de que hasta el 2017 se iba a erosionar aproximadamente 530.46 metros adicionales y estaba pues amenazado Puerto Rico. Esto pues sin medidas de reducción, ¿no? Cuando se hizo el estudio. Pero aquí ya tenemos, en este caso, en la reconstrucción que se hizo de esos tiempos de inundación, ¿no? Se pudo corregir y vemos que acá el escenario es diferente, pero no es el mismo escenario, ¿no? Hay un escenario diferenciado que hay que trabajar ante un evento que se pueda presentar. Entonces hay que analizar todo eso, cómo estuvo la exposición de las infraestructuras, de las viviendas, dónde están ubicados, ¿no? al evento que se manifestó, cómo estuvo expuesto, por qué colapsó y cómo hay que reconstruirlo en el mismo lugar o reconstruirlo con mejoras, con otras condiciones. Entonces hay toda una selección pues de terrenos, de análisis, de estudios específicos que van a permitir recuperar esas condiciones de sostenibilidad. Entonces, evitar la construcción normal del desarrollo que se viene dando, ¿no? Bajo un aspecto de no considerar en el tema de la fenomenología, ¿no? Se construye el desarrollo pensando pues que no va a pasar nada, ¿no? Entonces aquí vemos cómo se modifica el tema de las laderas, se deforesta, las lluvias intensas erosionan los suelos y colmatan los cauces y pues el río al no poder vamos a decir soportar el caudal normal de traslado y si hay una lluvia extrema caudales máximos se desborda, ¿no? Y genera pues los impactos de diferentes maneras, ¿no? En diferentes gráficos podemos ver cómo se trabaja, cómo se está desarrollando el país, ¿no? Y bueno, igual, ¿no? En laderas están deforestando, están reconstruyendo y están modificando territorio. Entonces podemos ver cómo el desarrollo se está manifestando. Entonces la falta de planificación, la falta de implementación de los instrumentos en algún momento ante la materialización de un desastre nos va a demandar
que podamos volver a analizar nuevamente estos aspectos con los cuales se viene construyendo el desarrollo, ¿no? Entonces es importante que podamos conocer estos antecedentes. El proceso de reconstrucción no se daría siempre en cuando se trabaje pues, en los procesos de prevención, reducción, ¿no? Y estos impactos sean mínimos al haberse implementado, vamos a decir, adecuadamente las medidas de reducción. Obviamente que van a haber desastres, pero los impactos van a ser menores, ¿no? Los daños van a ser fácilmente manejables, ¿no? Entonces hay que hacer toda una caracterización de la fenomenología y poder involucrarla pues a la zonificación y uso de suelo, a los proyectos de inversión, ¿no? Al desarrollo socioeconómico que se da de las actividades, y sobre eso ya ir planeando en los escenarios, ¿no? Entonces esa es un poco la relación que tiene este proceso de reconstrucción con los procesos anteriores de estimación, prevención y reducción, ¿no? Sobre la base de los escenarios ya sabemos qué podría suceder si hay una afectación sobre el escenario probable de 8.8, 8.9 frente a la costa centro, que afectaría a Lima, ¿no? Y el impacto. Entonces hay un escenario que se está desarrollando para sensibilizar a la población y ver cuál sería pues cómo accionamos frente a estos grandes daños, ¿no? Se presenta el sismo de 8.8 y continuamente viene un tsunami de olas de 15 metros de altura golpeando la punta, ¿no? Y las inundaciones llegan hasta el óvalo del centenario en el Callao, dicen, ¿no? Óvalo centenario. Sin agua no hay agua, hay graves daños, tuberías están colapsadas, ¿no? Los servicios están colapsados. Las réplicas en las 10 primeras horas después del sismo, más de 20 réplicas, hay un sinnúmero de víctimas. Hay que iniciar en este caso el rescate de personas, remoción de escombros. Entonces imagínense, ¿no? Este proceso de respuesta va a ser complejo y bueno, no hay que esperar todavía para la reconstrucción, ¿no? Entonces hay que tener todo un planeamiento adecuado de ello. Adelante, Juan. Doctor, una consulta. ¿Cuál es la estimación que se ha hecho con respecto a un terremoto, no de 8.8, porque con un terremoto creo que de 7 Lima desaparece, pero cuál es la estimación que tienen de daños a la afectación de sistemas de agua y energía eléctrica, gas, personas fallecidas y el colapso de los hospitales? ¿Se tiene una idea más o menos? ¿Se ha hecho un estudio en base a eso? Claro, hay escenarios que estiman más del 30% de la población de Lima afectada, ¿no? Igual con el tema de las viviendas, ¿no? Un alto porcentaje de viviendas, ¿no? De 7 millones casi, pues algo de 2, 3 millones de viviendas estarían colapsadas, ¿no? O sea, un caos total, Lima paralizada. Los sistemas estarían pues también colapsados. Entonces, en ese contexto hay todo un proceso de implementación de planes de continuidad operativa y también de procesos de reconstrucción que hay que tener en consideración. Entonces, hay un escenario ya estimado. Entonces, por ello siempre están en constante pues, ejercicio de esas propuestas. Entonces, en ese contexto, bajo cómo es que hay una relación directa con los otros procesos en la reconstrucción, tenemos que iniciar pues ¿qué hacemos en este proceso? ¿Qué significa desarrollar el proceso? Entonces, bajo el impacto de la pérdida que hemos tenido, bajo la evaluación de los daños, vamos a identificar pues daños en infraestructura, vamos a identificar daños en los sistemas vitales, ¿no? De agua, desagüe, electrificación, gas, como explican, ¿no? En el tema de comunicaciones, transportes, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, estamos viendo ahorita un proceso de reconstrucción que lleva 5 años, ¿no? Ante un evento hidrometeorológico que afectó, pues, 19 regiones, ¿no? Ha habido colapso de viviendas, pero no un colapso que se podría dar ante un sismo, ¿no? Entonces, ya tenemos una idea también de cómo podemos, cuál sería el tiempo progresivo de implementación de una reconstrucción, ¿no? Necesariamente tenemos que recibir ayuda externa, porque si afectan la capital, prácticamente ahí tenemos toda la infraestructura estratégica, tenemos la institucionalidad del gobierno nacional,
la institucionalidad de los sectores, etcétera, que podría un poco paralizar y un poco también ralentizar el proceso de desarrollo del país desde la parte política, desde las inversiones, etcétera, ¿no? Entonces eso también es un escenario que hay que considerar. Entonces en este proceso de reconstrucción lo que se busca no es identificar estos componentes. La reconstrucción tiene como componentes la recuperación social, la reactivación económica, así como la recuperación física. Entonces la idea es pues introducir cambios que favorezcan el desarrollo, dice, reduciendo el riesgo preexistente al desastre o evitando generar nuevos riesgos. Entonces estamos viendo pues lo que se afecta, ¿no? El tema socioeconómico, el tema social, ¿no? Y el tema de infraestructura física, ¿no? Y de servicios. Entonces en ese sentido, en el aspecto social, pues una población afectada por un desastre tiene problemas complejos, ¿no? Hay que insertar a las comunidades para poder restablecer en este caso, sus aspectos emocionales, ¿no? Aspectos familiares, de esperanza, de tolerancia y justicia social. Entonces hay poblaciones que van a tener pues pérdida de miembros de su familia, ¿no? Va a haber fallecidos. Entonces es importante pues esa resiliencia que ha de tener estas personas, ese acompañamiento, ¿no? Muchas van a estar en una situación de estrés post-desastre, ¿no? El postraumático, ¿no? Entonces va a ser una compleja situación que hay que empujar desde el aspecto social para que también vuelva a sus condiciones normales de desarrollo. Entonces esta persona en su situación de damnificado o de pobreza va a tener situaciones muy particulares que tienen que ser acompañadas. Entonces, de manera que puedan recuperar esas condiciones de vivencia con dignidad, poder acceder al desarrollo, ¿no? Los aspectos de género, acceso al soporte alimentario, seguridad ciudadana, servicios básicos, ¿no? Entonces, en una situación de desastre, poblaciones vulnerables, niños, niñas y adolescentes, tienen pues una particularidad, ¿no? Son agredidos, etcétera, y hay toda una situación compleja, hasta que se vuelva a su condición normal, ¿no? En el tema de la recuperación física, este proceso de reconstrucción busca pues refaccionar la infraestructura de servicios, de salud, educación, ¿no? Infraestructura de transportes, infraestructura de comunicaciones para que podamos en este caso continuar con el desarrollo. Entonces es importante, ¿no? Infraestructura esencial, social y productiva, así como la reconstrucción de viviendas colapsadas a mediano y largo plazo. Entonces hay todo un inventario de datos que tenemos que recoger, por eso les mencionaba que hay que tener toda la información, qué situación tienen estos ámbitos afectados, ¿no? Y va a depender también de la disponibilidad de información. Entonces esta fuente de información va a ayudar a cómo reconstruir estos ámbitos afectados, porque se requiere mucha data. Para poder generar bono habitacional familiar hay que hacer todo un emparejamiento en específico, y para poder determinar a quién le asignas el bono, al posesionario, al propietario, etc. Hay todo un tamiz de datos que se desarrolla en ese proceso con el Ministerio de Vivienda. En lo que respecta al tema de la reactivación económica, este componente va a analizar pues cómo reactiva el tema de las actividades productivas. Entonces estamos justamente hablando últimamente de reactivación económica frente a un fenómeno, en este caso epidemiológico, ¿no? Que nos ha llevado 2 años en aislamiento social, volver a la normalidad con relaciones híbridas de trabajo virtual, semipresencial, activación de cierta actividad. Ha habido situaciones complejas de algunas actividades comerciales, productivas que han cambiado, ¿no? Se han diversificado o han cambiado de rubro. Entonces eso va a suceder, ¿no? Ese es el escenario que estamos viendo. Entonces ya tenemos una experiencia. Y bueno, pues hay toda una situación que tenemos que tener en cuenta. La recuperación de los sectores agropecuarios, industriales, comerciales. Entonces hay toda una situación que hay que tomar en consideración. Entonces los escenarios van a ser diversos. Y de los diversos sectores, de las diferentes afectaciones, hay toda una gama de acciones que vamos a tener que desarrollar. Y para eso vamos a necesitar algunos
aspectos muy relevantes que vamos a poner en consideración ahora. La reconstrucción tiene sus procesos, ¿no? Entonces hay un subproceso de definición del esquema institucional. ¿Quién es el que va a asumir la reconstrucción? ¿Cuáles son los alcances? Hay que diseñar mecanismos técnicos y legales para poder darle, vamos a decir, proactividad, agilidad a este proceso, viabilidad, evaluación del impacto, desarrollo de información, priorización de intervenciones, planificación participativa, inventario de infraestructura dañada y priorización de las mismas, información pública, seguimiento y evaluación. Como ustedes pueden ver, en algunos casos estas acciones se han desarrollado en otros procesos. Aquí vamos a hacerlas pues para un caso más específico ya, ¿no? Pero ya en una condición de un escenario de que hay una población más expuesta, no a un peligro, sino ya a un riesgo social más complejo, y su condición de desarrollo, de resiliencia es más complicada, ¿no? En algunos casos hay población que ha perdido todo, está en una situación de nivel de irse al tema de la extrema pobreza, ¿no? Y en ese sentido pues hay que trabajar todo el tema de la recuperación física, la recuperación social y la reactivación económica. Entonces hay todo un proceso de gestión anticipada, hay un tema de gestión post-desastre que pueda permitir tener ese escenario de intervención y tener la cartera de proyectos que se tienen que desarrollar, ¿no? ¿Cuál es el alcance de este proceso, ¿no? A intervenir en ese ámbito afectado? Entonces hay todo un análisis. En el subproceso de la reconstrucción, para definir el esquema institucional, es importante que se haga pues toda una coordinación para la reconstrucción y que tiene que estar definida en la política de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Hay todo un proceso de recuperación y restablecimiento de los servicios vitales e indispensables, ¿no? Para que han sido pues dañados y deteriorados por el desastre. En esta etapa todavía pues hay una situación en el proceso de definición del esquema institucional hay una etapa temporal en la cual se continúa con la atención a la población. Hay una temporalidad, ¿no? que está vinculada con el proceso de rehabilitación, donde se continúa atendiendo a una población afectada. Hay que ir restableciendo las líneas de vida ¿no? como la energía, el agua, etcétera, pero no son soluciones definitivas, son soluciones temporales que van a permitir pues un poco apalancar este proceso, ¿no? Y bajo esa definición del esquema de la institucionalidad poder pues iniciar el proceso. Entonces tenemos algunos ejemplos. El organismo, esta es una situación pues del sismo del 2001, ¿no? El Organismo de Reconstrucción y Desarrollo del Sur, en el Orde Sur. Esto se dio en el marco pues del SINADESI, ¿no? El SINAGER todavía no existía. Igual el FORSUR, ¿no? En el 2007. Entonces son dos institucionalidades que desarrollaron, en este caso, la reconstrucción del sur, ¿no? De Arequipa, Puno, Moquegua y Tacna, a cargo este órgano Ordesur estaba adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y con el enfoque de reconstrucción de infraestructura se dio el tema y se dio todo un proceso. El Fondo para la Reconstrucción Integral de las Zonas Afectadas por los Sismos del 15 de agosto de 2007, el FORSUR, también adscrito al Ministerio de Vivienda, ámbito local sectorial, todo un trabajo de reconstrucción multisectorial, también liderado por Vivienda, ¿no? Y en el caso de la reconstrucción con cambios, de un ámbito local regional, también con una mirada de reconstrucción local y regional, pero ya acá liderado por una autoridad adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces aquí hay todo un tema en el marco del SINAGER, ya el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en este caso a recomendación de la presidencia del Consejo de Ministros, es la que va a definir cómo va a ser la reconstrucción. Va a estar también en función al nivel del impacto del daño, ¿no? Como mencionamos en la reconstrucción con cambios, para que se dé esta institucionalidad, se pudo pues analizar las 19 regiones afectadas, 887 distritos,
y un sinnúmero de pérdidas, ¿no? Que ameritaba pues toda una intervención, vamos a decir, con una institucionalidad netamente autónoma, ¿no? Que pueda hacer gestiones de inversiones, ¿no? Por eso que se da este proceso. Bajo el análisis también de la capacidad de gasto, de la capacidad, en este caso, de ejecución, de inversión que deben tener los gobiernos regionales y locales. Entonces, eso al inicio no era factible porque estaban en proceso de respuesta, rehabilitación, y no tenían pues capacidades como para poder iniciar un proceso de reconstrucción. Hoy sí está ejecutando algunos proyectos conjuntamente con la reconstrucción, por transferencia de recursos, son los ejecutores de algunos proyectos que se les están delegando, ¿no? Entonces es un poco la idea. Procesos de reconstrucción que hoy también tenemos que trabajar para el sismo de 6.1 de Sullana, en el caso de en Piura, ¿no? Hay todo un ámbito regional, hay un ensayo de querer asumir como región en la reconstrucción, pero miren, estamos ya 2022, ¿no? No funciona todavía la institucionalidad regional, están en proceso de definición del plan integral de reconstrucción regional. Todavía se está trabajando en una situación de definición de la institucionalidad, de ver las inversiones, etcétera, y ha pasado un año, ¿no? Y ha cumplido un año el caso del sismo. Y aquí podemos ver pues que prácticamente no hay capacidad operativa de poder iniciar acciones de reconstrucción en esos ámbitos afectados, desde la competencia regional. Y tampoco lo dice para que lo asuma la parte nacional, porque a solicitud del gobierno regional, quien mide sus capacidades de ejecución, de poder financiar el proceso de la reconstrucción y ejecutar el plan, puede pedir el apoyo a los sectores para que ejecute, ¿no? Entonces, pero ahí está el tema, ¿no? Igual en el caso de Amazonas, ¿no? El sismo 7.1 de Daten del Marañón, de noviembre del 21, ya tiene también casi 6 meses en proceso de diagnóstico, y bueno, está en ese camino, ¿no? Y esto va a ponerse más complejo con la transferencia de gobierno, ¿no? Que se viene después de las elecciones de octubre. Entonces hay todo un problema que se presenta, ¿no? Y por ello es importante, ¿no? Que se pueda definir adecuadamente la institucionalidad. Cambia de gobierno, cambia de autoridad, va a cambiar el gobernador, va a entrar otro gobernador y no sé si estará en su plan el continuar esto. Entonces hay todo un tema de trabajo conjunto que se tiene que hacer en ese sentido, los 3 niveles de gobierno, para lograr pues desarrollar todo un tema de la reconstrucción, ¿no? Mientras tanto también pues se van a presentar otros escenarios seguramente vinculados a la fenomenología que tiene la parte norte, ¿no? Entonces, una vez que se ha definido cómo va a ser la institucionalidad, ¿cuál es ese alcance, ¿no? ¿Cuál es el alcance del proceso de reconstrucción? ¿Qué canales permanentes de comunicación se van a desarrollar en este sentido, ¿no? En el tema de los alcances del proceso. Entonces es importante que se pueda un poco trabajar ese tema, ¿no? ¿Cuáles son esos alcances? ¿Qué niveles de participación van a tener los ministerios, los gobiernos regionales, gobiernos locales en función, ¿no? Va a estar pues esto lo va a determinar la magnitud del evento, ¿no? ¿Cuál ha sido el ámbito geográfico impactado y cuál es esa magnitud? Zonas de acogida, daños de la infraestructura pública y privada. Entonces estos son datos, ¿no? De impacto que van a definir quién va a hacerse cargo de este tema. Los efectos socioeconómicos y ambientales de este evento. La capacidad técnica, logística y comprometida con la reconstrucción. A partir de los mecanismos de comunicación y registro, para los casos de emergencia y desastre se pueden pues, determinar los alcances de la reconstrucción. Entonces, efectos socioeconómicos y ambientales complejos casi no se están dando, ¿no? O no se están visibilizando a los eventos recientes que hemos manifestado del caso de Piura y de Amazonas, ¿no?
en todo caso no se está comunicando adecuadamente por parte del gobierno regional, gobierno local, para ver qué situación de vulnerabilidad social se encuentra esta población post desastre, ¿no? Ya nadie le toma la temperatura a esos casos, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo ahí? Hay todo un proceso que tiene que ser acompañado por las diferentes entidades para que este gobierno regional haga todo un trabajo. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿No? Y esos alcances que hay que definir, ¿no? Entonces, esta definición de alcances también va a estar pues, respecto a cómo fue afectada es la comunidad. ¿Es una comunidad resiliente con cultura de prevención o es una comunidad no resiliente con arraigo territorial inseguro? Y esta situación post-desastre de impacto a nivel local, regional, nacional, manifestada en la destrucción física, en el número de víctimas humanas, pérdida de patrimonio, desesperación, desempleo, traumas, incertidumbres. ¿Qué ha sucedido? Entonces, uno de los problemas identificados, o por no decir, es que solamente es infraestructura física la que ha sido afectada, ¿no? Entre comillas, el solamente, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y eso va a definir, pues, que se tengan que desarrollar las obras y servicios de reconstrucción, ¿no? En el ámbito urbano y rural. Temas de servicios de electrificación, agua, desagüe, no ha habido mucha afectación, ¿no? No se ha reportado, vamos a decir, en este caso, ese tipo de afectaciones. Son en el EDAN y en el inventario de infraestructura, no hay mucho dato de eso. Lo que sí hay afectaciones es en el tema de las viviendas, ¿no? Y para reconstruir estas viviendas hay que hacer todo un estudio previo, que el gobierno regional pues no ha podido hacer gestión de recursos para poder ejecutarlos, ¿no? Las evaluaciones de riesgo se están haciendo recién, a través de consultorías, a través de diferentes temas, ¿no? Porque la gestión financiera fue uno de los problemas que se ha tenido. Entonces ha habido todo un proceso para poder convencer en este caso al planificador o al gestor de presupuesto, hacer reasignaciones, etcétera, y poder definir esta acción. Entonces, ese es el tema, ¿no? La reconstrucción de medidas no estructurales, el saneamiento físico legal de la propiedad. Hay mucha propiedad informal, hay mucha propiedad que requiere tener el saneamiento físico. Los ámbitos de intervención tienen que tener título de propiedad, tiene que estar saneado, de manera que asegure la inversión, ¿no? Ese es un poco el tema. Entonces hay toda una situación compleja que se tiene que ir verificando en el ámbito, ¿no? Entonces de esa manera se puede trabajar. Entonces hay temas de incidencia política, de planes y estrategias, la participación ciudadana, el tema de género, de discapacidad e inclusión social. Entonces esto va a tomar toda una situación diagnóstico que tiene que ser incorporada a través del instrumento operativo, el Plan Integral de Reconstrucción, priorizando pues las afectaciones, ¿no? Y sobre eso, ¿qué es lo que queremos recuperar? En el subproceso de la reconstrucción del diseño de mecanismos técnicos legales, es importante, ¿no? Que visto pues que hay situaciones de complejas gestión, hay todo un conjunto de propuestas de mejoramiento de procesos o de desarrollar procesos alternativos que viabilicen en este caso el tema de la reconstrucción, ¿no? Hay que revisar planes de desarrollo y de ordenamiento territorial y elaborar directivas, lineamientos, ¿no? De los 3 niveles de gobierno que conduzcan a la implementación de metodologías y herramientas propias del proceso de reconstrucción. O sea, miren un poco que lo que se tiene que ir desarrollando, ¿no? Con las experiencias que ya se vienen trabajando. Una de las experiencias ya que está generando impacto, no necesariamente el impacto que de repente hemos esperado, pero hay generación de impacto, hay varios millones en ejecución, ya se están visibilizando en algunos territorios, es la creación de la reconstrucción con cambios, con la ley 3556, ¿no? Esta autoridad de la reconstrucción en abril de 2017 asumió este proceso de reconstrucción. Entonces es así que con el decreto supremo 091 se aprueba el plan de la reconstrucción, ¿no? Y dispone pues
toda una cartera de proyectos que se requieren revisar y evaluar para poder iniciar todo un proceso, ¿no?, de intervención en el territorio. Modificaciones a los planes, generación de todo un organigrama específico de este órgano ejecutor, ¿no?, con autonomía, ¿no?, decretos de urgencia que para establecer medidas extraordinarias para impulsar la ejecución de las intervenciones del Plan Integral de la Reconstrucción con Cambios, ¿no? A la fecha pues se han hecho varias modificaciones, ¿no?, y se sigue avanzando, ¿no? Entonces son algunos mecanismos. Paralelamente, la modificación de la ley del 3556 ha solicitado y ha requerido que se hagan intervenciones en definición de fajas marginales, delimitación y redelimitación de fajas marginales, ¿no?, porque teníamos fajas marginales delimitadas, pero estaban en sistemas de referencia geodésica anterior, en PESAT 56, y no aseguraban pues su claridad en el territorio, ¿no? La cartografía no calzaba con el nuevo proyecto desarrollado vamos a decir, en Datum WGS 84, en cartografía con referencia geodésica actualizada. Y eso ha generado todo un proceso de saneamiento de propiedad, aplicaciones de liberación de fajas, ¿no? Entonces, todo un tema, ¿no? Aplicaciones de leyes de excepción, como la ley 3230, para liberación de zonas que han sido ocupadas por posesiones ilegales, informales o precarias, ¿no? Y igualmente declaraciones de zonas de muy alto riesgo no mitigable, procesos abreviados para la habilitación urbana, ¿no?, con firma de profesional, y otros instrumentos, ¿no? El Instituto Nacional de Cultura, que para que pueda desarrollar en este caso el proyecto, requiere otorgar un certificado de inexistencia de restos arqueológicos. En el marco de la reconstrucción se ha dado un mecanismo vamos a decir, de otorgamiento de opinión técnica para que sea más ágil, ¿no?, y no ralentice el proceso. Igual en el tema del impacto ambiental, ¿no?, de la evaluación de impacto ambiental. Entonces son los mecanismos técnicos legales que se van desarrollando. Se han establecido sistemas de monitoreo para retroalimentar los proyectos, gestión financiera a través de Fondes para poder tener la transferencia de recursos y ejecución de los mismos. Vamos a decir, ejecuciones para el tema de contrataciones. Hay un sistema especial para contrataciones en el marco de la reconstrucción. Hay ejecución de proyectos a través de acciones de gobierno a gobierno, etcétera, ¿no? Entonces hay todo un tema de mecanismos que están sirviendo. Las alianzas públicas y privadas están siendo impulsadas. Hay todo un tema de acompañamiento y formación y capacitación permanente a todos los profesionales involucrados en la reconstrucción con cambios, ¿no?, a través de empresas que velan por el tema de seguridad y salud en el trabajo y no tengan otros riesgos asociados en el proceso de ejecución. Entonces eso también es importante considerar. Mecanismos de monitoreo y actualización de planes, ¿no?, que en el contexto del Niño Costero se han actualizado varios planes de desarrollo, ¿no? Planes de acondicionamiento territorial, etcétera, planes de desarrollo metropolitano, que están incorporando el tema de gestión de riesgos para reconstruir mejor. Y esto también permite, en el contexto de la reconstrucción por sismo, analizar este instrumento y poder tener un mejor diagnóstico de la zona. Entonces eso es un poco lo que se viene generando, ¿no?, en estos subprocesos. Entonces la evaluación del impacto también es un informe importante que va a permitir tener vamos a decir, conocer cómo ha impactado socioeconómicamente el desastre y esas presiones dinámicas que han generado esta situación, ¿no? ¿Cuáles son estos efectos que se han presentado en la zona del desastre o en la zona de riesgo? Pero bajo un escenario que también necesitamos evaluar, ¿no? ¿Qué había antes? ¿Qué ha sido la afectación de ahora en el tema de la dimensión social con las personas? Tema de la dimensión económica en edificaciones, infraestructura, propiedad, actividades económicas. Dimensión ambiental en lo que respecta a suelo, aire, agua, flora, fauna, otros temas, ¿no? Entonces hay que hacer todo un proceso.
Y estas dimensiones pues están prácticamente a cargo de, como valga decir, de sectores, gobiernos locales y gobiernos regionales que tienen competencias, ¿no? Competencias exclusivas, competencias compartidas en el territorio y que en ese sentido se va a dar todo un proceso, ¿no? Estos daños probables, las pérdidas probables, los costos adicionales probables, ¿no? ¿Cuáles son estos costos adicionales? El tema de la reubicación temporal, viviendas temporales, el tema de la ayuda humanitaria, etcétera, ¿no? Costos de rehabilitación probable y costos de reconstrucción probable. Todo lo que los efectos nos puede dar. Entonces hay que hacer ese análisis del impacto, ¿no? En el tema de las actividades económicas a nivel de sectores primarios, sectores secundarios, ¿qué cosa ha sido afectado? En el tema de agricultura por el fenómeno que afectó, infraestructura de riego, infraestructura de, no sé, de almacenamiento de agua, ¿no? Reservorios, ¿qué fue? ¿No? En el tema secundario de infraestructura, industria, ¿no? Comercio, turismo, etcétera, ¿no? ¿Cuál ha sido la afectación ante este evento? Muchas veces, pues, ante un evento que se ha presentado en una zona, la población no viaja, ¿no? Por temor a que pueda afectarse, hasta que pueda tener noticias de que se ha restablecido el servicio y se han restablecido las condiciones. No se da un sismo y pues está pues viajando para pasar sus vacaciones, no creo que vaya, ¿no? Hasta que tengan un poco que ya se ha venido realizando la reconstrucción. Entonces todos estos subprocesos nos van a ayudar a tener información para plantear, en este caso, la solución sobre el ámbito que vamos a intervenir. Y ello pues requiere todo un conjunto de profesionales que conozcan el proceso de desarrollo, ¿no? Que conozcan la instrumentación, que conozcan de proyectos de inversión y se pueda generar estos datos. En el subproceso de desarrollo de información se desarrolla, como valga decir la redundancia, la información necesaria para fines de reconstrucción. Dice, incluyendo opciones de reubicación de población y análisis socioeconómicos de las comunidades afectadas. Entonces acá estamos hablando de todo el mapeo de las zonas afectadas y sobre esos mapeos identificar esas condiciones socioeconómicas que tiene esta población y que van a servir en este caso de insumo para poder desarrollar qué hacemos, ¿no? Incluso pues si la zona afectada ya no va a ser intervenida en el mismo sitio por el reasentamiento, ¿a dónde la vas a llevar? Estas probables zonas de reasentamiento o reubicación, ¿no? Que necesitamos tener, ¿a dónde los llevamos? Pero a eso necesitamos dimensionar personas, necesitamos dimensionar cuántas viviendas para buscar probables zonas de reubicación con la cantidad de hectáreas que requerimos y plantear los proyectos de reasentamiento, ¿no? Para una habilitación urbana, para construir la nueva ciudad o el nuevo pueblo. Entonces hay toda una cantidad de insumos que desarrolla, en este caso, las diferentes plataformas. El Ministerio de Vivienda, a través del catastro de daños, da a conocer esos ámbitos afectados, y con cartografía de catastro también se puede verificar, ¿no? Dónde están estos ámbitos por diferentes fenómenos, ¿no? Hay que ingresar a la diferente base de datos de interoperabilidad de elementos expuestos, etcétera, del INEI, etcétera, y que puedan un poco generar esa data sobre la base del análisis de esta fuente de información. Y eso nos va a permitir priorizar intervenciones. Entonces, la priorización de las acciones de reconstrucción de manera integral deben incluir pues este tema de reconstrucción social y reactivación económica, ¿no? De forma participativa con los beneficiarios. Entonces aquí, como mencionábamos siempre, la participación ciudadana es un tema muy importante a tomar en cuenta. Entonces debe participar activamente la población afectada, ¿no? Y pueda también ser parte de su proceso de reconstrucción. En esta priorización de intervenciones hay todo un conjunto de objetivos, de acciones estratégicas que hay que desarrollar para poder identificar estos proyectos de inversión sobre la base de un diagnóstico en gestión de riesgos, de evaluación de riesgos, ¿no? Y qué queremos hacer.
para poder elaborar el programa de inversiones, ¿no? Y este programa de inversiones tiene que estar pues programado, valga la redundancia, ¿no? Sobre la base del impacto en reducir el riesgo que debe generar. Entonces vamos a ver qué priorizamos, ¿no? ¿Construimos un colegio primero o construimos una posta de salud primero? ¿O construimos o recuperamos el local institucional de la municipalidad? ¿O reconstruimos primero un estadio? Entonces sobre eso hay que hacer una priorización, ¿no? O reconstruimos las viviendas. Entonces hay todo un tema. Entonces ahí tiene que haber toda una capacidad gerencial de inversiones del gobierno regional, del gobierno local o de la parte nacional, ¿no? Que pueda articular todas estas actividades sobre el planteamiento que vas a hacer en el plan. Entonces el plan es una hoja de ruta y tal, la capacidad gerencial pues es importante, ¿no? Entonces los profesionales que van a participar en este proceso tienen que estar dedicados a exclusividad al tema. Y hay todo un tema de gestión financiera, recursos ordinarios directamente recaudados, los programas presupuestales por resultados, entre ellos la 068. Esta priorización de intervenciones es importante, ¿no? También está relacionado al Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. ¿Qué cosa vamos a desarrollar primero, ¿no? En el tema de saneamiento, en el tema de transportes, en el tema de vivienda, en el tema agrícola, etcétera, ¿no? Entonces, como mencionábamos, ¿no? La planificación es participativa, permanente, ¿no? Esta planificación participativa y permanente va a definir también el plan integral de la reconstrucción. Esos aportes de los diferentes actores va a permitir, en este caso, pues desarrollar el tema, ¿no? Desarrollar el planteamiento de la reconstrucción. De manera que no se reproduzcan los riesgos preexistentes, sino hay que definir el alcance, las estrategias, la implementación, presupuestos e indicadores, ¿no? De seguimiento y evaluación. Entonces acá estamos hablando de planificación, ¿no? Entonces si no planificamos adecuadamente, pues cómo vamos a hacer la gestión de ejecución. Entonces ese es un poco lo que se resalta en el proceso. Volvemos a redundar en la planificación, ¿no? Hay que trabajar toda una hoja de ruta, un plan que nos lleve pues a poder recuperar ese ámbito afectado, ¿no? Entonces hay lineamientos específicos que nos están dando para ese tema. Entonces, dicho eso, la planificación participativa también es importante porque la población participe, ¿no? Que la población participe a través de los diferentes mecanismos, ¿no? Y pueda dar los aportes y consolidar en este caso en el insumo que va a permitir diseñar las medidas de implementación. Sobre el inventario de la infraestructura dañada y la priorización, pues hay todo un procedimiento, ¿no? que nos van a permitir inventariar a través de los catastros, a través del EDAN, a través de los mapas temáticos y ver pues qué tipo de infraestructura se dañó, de qué sector, educación, salud, agrícola, el tema de vivienda, saneamiento, electrificación, ¿no? Que permita priorizar y programar estos proyectos de inversión pública, ¿no? Tener en cuenta también la programación de la disponibilidad de recursos presupuestales, ¿no? De las diferentes unidades ejecutoras. Entonces eso también es importante. Entonces si no hay programación para la reconstrucción, hay todo un proceso de gestión financiera, sensibilización para hacer algunas modificaciones presupuestales, ¿no? Entonces acá ese es uno de las brechas también que tenemos en el proceso mismo de la reconstrucción, de poder definir qué presupuestos usamos. Entonces en ese sentido también ahí está contemplado pues el manejo de canon, sobre canon, ¿no? Y otros recursos que también están planificados. Si hay necesidad de reconstruir de manera inmediata, también hay priorizaciones de poder derivar algunos recursos que están destinados para la gestión reactiva, no para el tema de preparación, para el tema de estimación de riesgo. Entonces hay que hacer toda una modificación y redireccionar el presupuesto para poder recuperar esta población afectada. Y eso no está sucediendo, ¿no? Todavía no está sucediendo. Entonces hay una débil articulación para poder plasmar este tema. Estos inventarios se traducen pues en
en diferentes registros de datos, ¿no? De todo lo que se afectó, y sobre eso poder tomar decisiones. ¿Qué ha colapsado? ¿Qué no ha colapsado? Algunos datos que no están manifiestos tampoco en los inventarios. La infraestructura dañada, infraestructura pública de educación, de salud. Entonces, ¿dónde priorizamos, no? Transportes y comunicaciones, caminos rurales, carreteras, puentes. Entonces va a depender de esta afectación lo que vamos a priorizar. Estos son datos de Niño Costero que han sido recogidos de las diferentes fuentes, y podemos ver pues que en algunos casos no hay datos registrados de las afectaciones que se pudieron haber dado en ese momento. Se han hecho estudios socioeconómicos y esos vienen pues un poco generando el insumo para mejorar los proyectos. Información pública, sobre la generación de la información que hemos generado para también desarrollar las propuestas. También hay que dar todo un trabajo de información pública, ¿no? Que nos permita, en este sentido, dar a conocer a la población qué estamos haciendo, ¿no? Esta información con la que se definieron los indicadores de seguimiento, los indicadores de ejecución de proyectos, ¿dónde están? Y quién los conoce, y cómo los traducimos, ¿no? La población tiene que conocer también este proceso. Al ser una información pública, tiene que ser difundida, ¿no? A través de los mecanismos que hemos indicado anteriormente, ¿no? A través de los diferentes mecanismos de plataformas de información, de audiencias, de charlas, de difusión, del hacer público los resultados que se vienen desarrollando, ¿no? Entonces, a través de informes de avance, de inversión, etcétera, ¿no? El seguimiento y evaluación en este caso de los procesos también son importantes, ¿no? Que hay todo un sistema de monitoreo que se tiene que desarrollar para este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos, no? Bajo los indicadores hay que desarrollar todo un mecanismo de monitoreo para hacer el input, de actualización en el tema de la ejecución del plan. Igualmente también para que las condiciones inseguras previas al impacto no se vuelvan a regenerar. Entonces, que el proyecto que estamos interviniendo esté generando la visión de reducción de riesgo, ¿no? que se propuso en su elaboración. Entonces es importante ello, ¿no? Los proyectos tienen que dar el resultado esperado. Hay que hacer un monitoreo si están cumpliendo o no están cumpliendo, sobre la base de la implementación. En todo caso, pues, ver si no funciona, mejoramiento, incorporar algunos otros temas necesarios para poder darle sostenibilidad a la intervención, ¿no? que se van a ir presentando una vez que este proyecto esté desarrollado, ¿no? El caso del trasvase de la quebrada El León en La Libertad está generando intervenciones que están ameritando liberación de zonas de terreno donde hay población, y va a generar pues reasentamientos, va a generar ubicaciones, y para que este funcione, ¿no? Y ante eventos que se puedan presentar, ver si funciona. Ante un probable evento con las mismas, con magnitud e intensidad que se presentó del Niño Costero, ver cómo funciona la infraestructura que se está implementando. Entonces, a eso se refiere este monitoreo, ¿no? Si el drenaje pluvial implementado en la ciudad, en el proyecto que se viene ejecutando, permite gestionar estas aguas pluviales y no se presentan ya emergencias de inundación de viviendas, etcétera, ¿no? Hay una situación mucho más segura, ¿no? Ya no tenemos flujos de detritos que están inundando la plaza de armas, las calles principales del centro, ¿no? Y otros contextos. Entonces, ¿está funcionando o no la medida estructural? ¿Está funcionando o no el cambio de uso de suelo? ¿O nuevamente se está reconstruyendo en estas zonas donde no se deben construir? Hay nuevamente una ocupación en el suelo. Entonces hay todo un tema de monitoreo de
de esas situaciones que has planteado en tu plan. Entonces hay que asegurar ese cumplimiento de la zonificación propuesta o de la zonificación modificada de ese ámbito intervenido, ¿no? Las zonas de alto riesgo no mitigable tienen que ser liberadas. Esta población ya no debe estar ahí y tiene que incorporarse en la zonificación y uso de suelo, que esas zonas son de tratamiento especial por condiciones de riesgo muy alto no mitigable. Lo tiene que decir la zonificación y tiene que ser difundida de manera que no se construya pues nuevamente sobre ello desarrollo y otras autoridades nuevas que van a venir desconozcan y puedan estar dando autorizaciones de proyectos, brindándoles servicios, no cayendo en malversaciones, cayendo en situaciones de delito, ¿no? Situaciones de delito que ya puede generar pues procesos complejos administrativos, penales, civiles al funcionario público, o por desconocimiento o por otorgar conociéndolo también, ¿no? Entonces, por ambas cosas. Hay todo un sistema de monitoreo implementado por la presidencia del Consejo de Ministros y la reconstrucción con cambios para hacer el seguimiento a las inversiones a nivel nacional como inversiones, ¿no? Pero aquí falta ver si esas inversiones están cumpliendo el objetivo de la reconstrucción, ¿no? Entonces hay necesidad también de hacer el monitoreo de las obras ya culminadas desde el 2017 en adelante, 5 años, ¿no? de infraestructura, de soluciones desarrolladas y ver cómo está funcionando, en qué condiciones se encuentra ahora, ¿no? Y ya hay una operatividad óptima, es sostenible, o hay todavía algunas otras acciones complementarias que se tienen que gestar o se están gestando para lograr pues la reducción del riesgo a un nivel de tolerabilidad, ¿no? Hay mecanismos de transferencia, los riesgos que no se pueden manejar, todo un tema, ¿no? Entonces eso es importante que también en los informes de seguimiento y evaluación se puedan dar, ¿no? de las diferentes intervenciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? El Jaén, San Ignacio, hay intervenciones, ¿no? Hierba, Limón, Patacón y Cañariaco son quebradas. Programa de desarrollo productivo agrario, programa de desarrollo productivo agrario, rural. Dice acá Viracochan, descolmatación y reparación del canal Centro Poblado Viracochan, tramos críticos en el canal, distrito de Ayahuanco, descolmatación del canal Higuerón, distrito de San Miguel, El Faique, Tunal, Tunal, San Juan de los Guayaquiles, sector El Puente, descolmatación del canal, comisión de usuarios Pancho, etcétera, ¿no? Hay diferentes proyectos, ¿no? Que tienen que verificarse si ya están, en algunos están liquidados, ¿no? Culminado, algunos están en expresión de interés. Si están culminados ya no hay monitoreo económico de inversión, sino hay un monitoreo de funcionamiento, ¿no? Cómo está funcionando, y eso también es importante. En ese contexto, la reconstrucción pues tiene todo un conjunto de acciones, ¿no? Que hemos mencionado para poder enfrentar una situación de desastre y post-desastre, ¿no? Hay todo un input para poder verificar qué hacer, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, definir estos ámbitos geográficos de reconstrucción bajo los criterios que se mencionan, ¿no? Criterios de magnitud del evento. Si el evento es pues a nivel de un distrito y el distrito lo puede manejar con sus propios recursos, esa reconstrucción ni se va a escuchar, ¿no? Hay un proceso de reconstrucción muy puntual y se ejecuta en este ámbito geográfico impactado y con sus respectivas zonas, ¿no? de intervención. Pero si es un ámbito provincial, regional, va a requerir mayores recursos, mayor articulación, ¿no? Entonces diferentes, vamos a decir, ayudas o intervenciones de los sectores o programas sociales de la parte nacional o programas ejecutores en tema de saneamiento básico, el tema de programas de vivienda urbana, rural. Entonces va a tener toda una complejidad, ¿no? Que requiere este análisis para definir ese ámbito geográfico de intervención para reconstrucción.
Los daños o pérdidas asociadas a una emergencia o desastre, ¿cómo fue? O sea, ¿hasta qué nivel llegó? Capacidad técnica, logística y administrativa de los gobiernos regionales y locales. Entonces, si no tiene capacidad técnica, logística y administrativa para ejecutar la reconstrucción, bajo el rol subsidiario del Estado tendrá que ir al nivel superior, ¿no? Pero tiene que manifestarlo, en este caso el ejecutor, ¿no? Donde se ha dado el ámbito geográfico impactado, ¿no? Si el municipio distrital no tiene capacidades, por principio subsidiario te pedirá apoyo pues a la provincia o a la región, ¿no? Manifestando las condiciones que tiene. Ello no lo inhibe de las competencias que tiene en su ámbito de jurisdicción. Entonces lo que tiene que hacer es también contribuir en el marco de sus competencias, qué cosa puede desarrollar. De repente la reconstrucción no, pero sí actos administrativos, de generación de datos, acompañar este tema, ¿no? Y sobre esa base también tiene que sumarse al proceso. Aquí vemos, ¿no? El caso de la reconstrucción local, el impacto del evento se localiza en el ámbito distrital o provincial. La elaboración del plan integral de reconstrucción está a cargo del grupo de trabajo de gestión de riesgos distrital o provincial según sea el caso. Si es una afectación local y puede ser manejado por el mismo gobierno local, ejecutado por el mismo gobierno local, no requiere generar un órgano ejecutor o un programa que ejecute, pues asignará alguna gerencia en específico que se desarrolle el PIR, ¿no? Y se implemente. Y para ello es importante pues que cuente con capacidad técnica y logística. Identificación de intervenciones por parte de los programas o mecanismos de apoyo del gobierno nacional o del gobierno regional que coadyuven a esta recuperación social y económica. El plan integral es aprobado por el Consejo Municipal Distrital o Provincial según los criterios establecidos. En este caso, si es el provincial, tiene que ser pues con una resolución de alcaldía, o en todo caso con una ordenanza municipal, ¿no? Que pueda darle mayor prioridad a este caso. En caso de que se trate de la municipalidad dice provincial, el grupo de trabajo se coordina con las municipalidades distritales involucradas. Si el gobierno provincial asume el proceso de reconstrucción, tiene que coordinar con las municipalidades distritales que han tenido pues afectaciones por el fenómeno. O sea, hay involucramiento en este ámbito afectado de una o más municipalidades locales, ¿no? de municipalidades distritales del ámbito local. Entonces tiene que hacer toda una coordinación y también de manera conjunta desarrollar este plan, ¿no? En el caso de la reconstrucción regional, el impacto del evento se localiza en el ámbito regional y además bajo el principio de subsidiariedad cuando supera las capacidades del nivel distrital y provincial. Entonces es importante, ¿no? Si el distrito no puede ejecutar estas acciones, lo que viene sucediendo constantemente, ¿no? No puede elaborar un informe de evaluación de riesgo, se ha declarado emergencia nivel 4, el evento está pues ya con declaratoria de emergencia y necesariamente tiene que intervenir la región, ¿no? Porque ya está declarado en emergencia. Si es que no se hubiera declarado en emergencia o con situación de emergencia, el gobierno local intervenía o el gobierno regional no asumiría. Pero en muchos casos, la mayoría de los casos, por lo general se declaran en emergencia y llega pues al punto de que el gobierno regional tiene que asumir esa competencia para poder desarrollar todas las intervenciones. Y esto también es una debilidad, ¿no? Entre comillas, porque el gobierno regional tiene sus prioridades de intervención y mientras no se haga una gestión continua con la provincia y el distrito, no va a intervenir. Entonces hay evidencias de que el gobierno regional pues no interviene, ¿no? O la provincia tampoco interviene en el proceso, dejan al distrito solo y a la población expuesta, ¿no? Argumentando que no hay capacidad técnica logística. Pero es importante, ¿no? Aquí hay que resaltar el nivel de articulación, el nivel de competencia que deben tener y las capacidades técnicas y logísticas por su celeridad pueden ser atendidas una o dos veces, pero necesariamente ya tienen que ir pensando en tener pues esa logística,
el fortalecimiento de capacidades de sus profesionales, por lo menos para poder hacer pues el acompañamiento al proceso de reconstrucción. Si no, pues dejamos también al gobierno regional solo, ¿no? Y no sabemos quién está interviniendo en nuestra jurisdicción. Entonces, este gobierno regional también ejecuta el plan y es aprobado por Consejo Regional, ¿no? Según también los criterios. El Consejo Regional lo aprueba, ¿no? Con ordenanza regional, y el grupo de trabajo de reconstrucción regional será organizado y conformado por el gobernador regional. Involucrará también a diferentes municipalidades, a su grupo de trabajo, a sus profesionales, pero tiene que tener un órgano ejecutor, ¿no? Entonces, desde el Ejecutivo Regional tienen que pensar en qué ejecutora se va a hacer cargo. Si tienen varias unidades ejecutoras, será pues la unidad ejecutora que tiene mayor vinculación al ámbito afectado. Porque dejárselo pues a defensa civil, a infraestructura, repartir la cartera de proyectos no va a funcionar, ¿no? Entonces ese es un poco el tema. Tiene que haber un órgano ejecutor con su propia, vamos a decir, con su propia organigrama funcional, que permita definir quiénes son los responsables, y con autonomía de ejecución y con asignación presupuestal. Una analogía desde la parte nacional, como si fuera una reconstrucción con cambios, pero del ámbito regional. Entonces, en el ámbito nacional ya conocemos, ¿no? El impacto pues se genera dentro del territorio nacional y bajo el principio de subsidiariedad supera al gobierno regional y al local, bajo esas capacidades. El caso bien, vamos a decir, es el de la reconstrucción con cambios, ¿no? 19 regiones afectadas, un sinnúmero de pérdidas, y muchas regiones pues no estaban en capacidad de poder asumir esto, ¿no? Y el despliegue de la emergencia también era complejo, ¿no? Entonces, en ese momento, pues identificar las afectaciones en 19 regiones ameritó que en este caso se despliegue toda la capacidad de respuesta. El gobierno local, el gobierno regional, la municipalidad provincial, todos estaban en este proceso de gestión reactiva, ¿no? Y alimentando de manera paralela también al inventario de proyectos, a la cartera de proyectos. Entonces fue bien complejo. Y en el momento de querer ejecutar se dieron cuenta pues que no había capacidades, ¿no? No había presupuestos, etcétera, y se dificultó. Entonces este grupo de trabajo de la reconstrucción multisectorial, por ejemplo, para que se apruebe el plan, la presidencia del Consejo de Ministros convocó a todos los órganos de planificación del ámbito sectorial. Este grupo del ámbito sectorial, liderado también por el MEF, ¿no? Y la presidencia del Consejo de Ministros, identificó toda la cartera de proyectos. Hizo toda una aglomeración de proyectos, empezaron a hacer priorizaciones y se formuló un plan. Entonces uno puede revisar el plan de reconstrucción con cambios y puede darse cuenta pues cómo está constituido, ¿no? Y ese mecanismo de articulación que funcionó a través del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo, liderado por el presidente, con la asistencia técnica de la presidencia del Consejo de Ministros como órgano rector de la gestión de riesgo de desastres. Bajo esa recomendación se crea esta institucionalidad nacional y le dan autonomía, ¿no? En este caso administrativa, autonomía económica, para que ejecute. Entonces eso necesita ser replicado en el ámbito regional, por lo menos hasta el ámbito regional. En el ámbito de reconstrucción local todavía puede llevarse un tiempo, pero hay regiones que ameritan pues un proceso de reconstrucción, ¿no? Y todavía está débil la implementación. Entonces, si uno hace un recordaris donde se ha implementado procesos de reconstrucción, son contaditos, ¿no? Son 4 o 5 casos que tenemos. El sismo del 2019 de Loreto, también de 8 puntos y tantos, 8.0 creo que fue, generó afectaciones y no se han atendido en el marco de la reconstrucción, ¿no? Se han atendido a través de IOARs, ¿no? De declaraciones de emergencia, ampliaciones, hasta 10 ampliaciones de emergencia, de 14 emergencias, y todavía no se reconstruye.
Entonces, porque hay toda una debilidad en la implementación del proceso, ¿no? No hay una priorización. El proceso de reconstrucción no es conocido. Este proceso de reconstrucción incluso no tenía actividades en el Planajer. En el último Planajer aprobado esta semana, ya en la mesa técnica, y seguramente ya debe estar siendo publicado entre mañana y pasado o en el transcurso de la semana, vamos a poder ver pues algunas actividades que van vinculadas a estos procesos. A ver, por aquí hay un comentario. Johnny Pérez. Adelante, Johnny, si puede hacer el comentario. A ver, coméntanos. Justo Mainas, ¿no? Mainas es Loreto, ¿no? Daten del Marañón, creo, ¿no? Aló, Adelante. aló. Sí, te escuchamos. ¿Sí me escucha? Sí, te Ya. escuchamos. No, bueno, precisamente, bueno, yo soy de la Municipalidad Provincial de Maynas, y en la misma Municipalidad Provincial de Maynas, pues cuando tenemos algunas acciones que recurrir, invitamos al grupo de trabajo, pero como manifesté ahí, el grupo de trabajo que son de competencia de los funcionarios, pocos acuden, poca importancia le dan, ¿no? Entonces no se puede trabajar, no se puede desarrollar, no se puede tomar decisiones a veces. Entonces a veces las decisiones las tomamos ya nosotros como defensa civil. Y otro caso es cuando queremos desarrollar acciones también. Y no dije que siempre que nunca hay presupuesto. Yo no sé si esto sucederá con las demás municipalidades, si hay alguna municipalidad dentro de nosotros, otras municipalidades dentro de nosotros que estamos llevando el curso, porque esto es lo que sucede acá, ¿no? Entonces ya venimos varias gestiones que a defensa civil poca importancia le dan. Entonces se ha tratado de que INDECI, la directora, hable precisamente con el alcalde para que le dé mayor importancia, pero la respuesta del alcalde ha sido de que no tiene ingresos, tiene pocos ingresos, y bueno, entonces nunca o casi nunca podemos ejecutar nuestras acciones. Adolecemos bastante de eso. No sé si hay alguna norma de que pueda sancionar al funcionario porque no responde a estas expectativas, no responde a responsabilidades, ¿no? Esa era mi pregunta. Muchas gracias. Gracias. Sí, mira, justamente la ley 3779, ¿no? Que hace un poco la incorporación modifica la ley orgánica de municipalidades y la ley orgánica de gobiernos regionales y postula también la vacancia por el cumplimiento, hace, vamos a decir, analogía con otro instrumento, ¿no? Con el plan de seguridad ciudadana, ¿no? En el marco del sistema de seguridad ciudadana, ¿no? Pero también habla del SINAGER, ¿no? Entonces, incluso pueden ser destituidos consejeros regionales, funcionarios públicos de acuerdo a su competencia, ¿no? Pero eso es también tener pues un tema de pleito, ¿no? Pero lo importante es hacer de reconocer a nuestros funcionarios que la gestión de riesgo y desastres no es gestión del desastre, ¿no? Muchas veces hablan de gestión de riesgo de desastres, que se elabore un anteproyecto o por lo menos una idea de proyecto para un proyecto de infraestructura de reconstrucción y lo mandan a Defensa Civil, ¿no? Y Defensa Civil tiene que coordinar con infraestructura. Esa mesa de partes tampoco sabe a quién le corresponde, ¿no? Al revés infraestructura tiene que llamar a Defensa Civil para que, de ser el caso, de no tener profesionales que tengan el tema de conocimiento de gestión de riesgo, pueda orientar al profesional formulador de proyecto, etcétera, qué es lo que hay que hacer, ¿no? Entonces llega un poco por las ramas, llegan a las diferentes unidades operativas el tema de la gestión de riesgo de desastres. La gestión de riesgo de desastres es transversal en el tema de todo el proceso. Entonces, como es transversal, ¿qué significa? Yo como oficina de desarrollo urbano, de infraestructura, tengo que incorporar la gestión de riesgo en las acciones que estoy haciendo. Por ejemplo, si yo hago catastro de la ciudad, tengo que hacer el catastro de zonas de riesgo. No tengo que ver bajo el ámbito del planeamiento de mi catastro, contrastando la zonificación, ver cómo está creciendo mi distrito. La fiscalización no solamente es ir a paralizar obra, sino también definir que esa zona es de alto riesgo, etcétera, bajo las condiciones físicas que puede tener este ámbito. Y eso sucede, ¿no?
Entonces, estamos desarticulados y mucho más todavía en un proceso de reconstrucción, ¿no? Entonces, cuando hay una necesidad de poder hacer intervenciones para ordenar este espacio afectado, hay otro desorden mayor, ¿no? Se mueven las capacidades de los almacenes adelantados, etcétera, para el tema de la respuesta, pero ahí queda, ¿no? Las personas se quedan en una carpa, pero hay todo un proceso de poder impulsar y gestionar los bonos de reconstrucción, ¿no? Para el tema de viviendas. Y esa gestión lo tiene que hacer la autoridad, en coordinación con el gobierno regional, con la Dirección Regional de Vivienda, y para poder llegar para tener eco, ¿no? Porque si solito va el alcalde, no va a tener eco, va a tener que fastidiar a las diferentes direcciones regionales que ven el tema, para que tenga un eco, porque al alcalde lo van a hacer esperar, ¿no? En la puerta. Al gobernador todavía no. El gobernador va a pasar, ¿no? ¿Quién ha venido? El alcalde y el gobernador, ¿no? ¿Qué pasa el gobernador? Todavía manejamos así las relaciones institucionales, ¿no? El alcalde puede esperar porque es una autoridad de menor rango, y que venga el gobernador. Pero ¿por qué no pasan los dos juntos y hacen toda una coordinación articulada? Porque viajan diferenciados, no saben que han viajado por un tema. No es agenda del gobernador la problemática de este alcalde de su región cuando se encuentran en el Ministerio de Vivienda o el Ministerio de Energía y Minas gestionando proyectos. No son agendas separadas. Cada uno va con su propia agenda, cada uno va con su proyecto. Una cosa es llevarle una cartera de proyectos a la autoridad y acompañado de los diferentes alcaldes, y pues con transparencia se puede gestionar mejor, ¿no? Entonces, de esa manera también funciona en el interno, ¿no? Entonces, lo dejan solo al profesional de gestión de riesgos para que haga gestión territorial, todo el distrito gestionas, donde están construyendo con autorizaciones de licencia de obra de desarrollo urbano, con licencia, con autorización, con habilitación urbana, dentro de una zona de riesgo, de una zona de quebrada. Y como revisas la normativa, revisas la autorización, y es un gerente que ha autorizado. Y el gerente ha firmado porque su profesional le ha dicho que todo está bien, ¿no? Y este profesional solamente ha revisado zonificación y vías, y sobre eso han revisado. La Comisión Técnica de Habilitación Urbana ni siquiera ha revisado el planeamiento integral, o quizás ni siquiera tenga una imagen de cómo está el polígono en toda la mirada integrada del distrito, ¿no? Entonces, eso también es importante, ¿no? Justo hay que hacer coordinaciones con el gobierno local y el colegio de profesionales para ver los revisores urbanos, para ver las comisiones de habilitación urbana, algunos inspectores especializados en el tema de no solamente de ITSE, verificadores ad hoc, también tienen que tener una mirada amplia. O sea, ellos ven solamente el arbolito y el bosque es más grande. Entonces, en la especialidad que tienen, en algún momento tienen que voltear a mirar a los costados. Obviamente que están enfocados a un caso muy particular, muy principal, pero cuando vean las zonas adyacentes, va a mejorar su criterio de evaluación y van a poder ir institucionalizando y recuperando pues la autoridad del buen uso del suelo. Entonces, ese es un poco lo que tenemos que ir trabajando, ¿no? Entonces, miren, en el contexto de la reconstrucción tenemos que hacer eso. Tenemos que juntar a las diferentes unidades que nos lean sus instrumentos, que nos expliquen, y de ser necesario, pues ahí actualizar ese plan, que nos den soluciones a dónde vamos a llevar esta población que no puede ser reconstruida en el mismo sitio. Tenemos que convocar a la Autoridad Nacional del Agua para que nos defina la faja marginal, para que nos defina si esa zona es adecuada. Y pues esas acciones son agotables, ¿no? Entonces, y no es suficiente que en este caso solamente trabaje una sola gerencia, ¿no? Entonces, el grupo de trabajo en su conjunto va a planificar y va a poder verificar si dentro de sus POIs hay alguna actividad que pueda coadyuvar, ¿no? Hay un presupuesto que pueda coadyuvar al objetivo. En este caso es un objetivo de la municipalidad en su conjunto, del gobierno regional en su conjunto, de solucionar ese problema en el territorio. Te aseguro que si es, por decir, la zona afectada donde vive el gerente municipal, se mueven todos, ¿no? Todos los gerentes se mueven. Igual pasaría si es un gerente
valga decir, de infraestructura, ha tenido problemas, inundación, lo que fuera en su ámbito de su vivienda, va a estar todo el municipio con él. No creo que lo dejen solo, ¿no? Eso nos falta, ¿no? No somos sensibles a las afectaciones que tienen otras poblaciones, ¿no? No somos sensibles a ese tema. No miramos a esa fragilidad de la población social, ¿no? En este tema, y no nos importa. Ya está entendiendo el señor es su responsabilidad de defensa civil. Entonces esta autocrítica es importante, estimados, y sobre eso poder impulsar el tema, ¿no? Como les vuelvo a repetir, ¿no? En el ámbito nacional, el presidente de la República lidera, conjuntamente con el premier, y el premier convoca pues a los ministros, y el ministro, para no quedar mal, convoca pues a sus principales gerentes, o a sus viceministros, y este viceministro tampoco quiere quedar mal, va a llevar a su profesional, porque lo está convocando el presidente, o lo está convocando el premier, para poder solucionar un problema. Y pues ahí no, a ese nivel, ¿no? Entonces ahí sí se mueven las cosas, ¿no? Y hay una declaratoria de emergencia, y el INDECI también está impulsando que se cierre la brecha de la rehabilitación. Conjuntamente CENEPRED recién está articulando ahí el tema de la reconstrucción, ¿no? Pero no lo conocen a CENEPRED en Loreto, ¿no? Porque no llega, porque no tiene palbote. Entonces es importante eso, ¿no? Entonces CENEPRED está concentrado, ¿no? Tiene 6, 7 enlaces desconcentrados, pero no es suficiente. La gestión prospectiva y correctiva, como es parte de la planificación urbana, todavía no se ha institucionalizado, no se ha hecho pues ADN en el proceso de desarrollo. Y tiene que ser inagotable las acciones que se tengan que desarrollar en esto. Y ahí está la responsabilidad también de la Oficina de Gestión de Riesgos, ¿no? Tus actividades que tienes en tu POI, también tiene que ser priorizado el tema de gestión correctiva y prospectiva. Entonces has institucionalizado la gestión reactiva, y el alcalde confía en ti cuando pasa algo, ¿no? Porque eres operativo, sales y atiendes bien la emergencia. En eso eres un trome, súper. Entonces eso también es importante, ¿no? Que podamos diversificar las acciones. En tu unidad operativa tienes que tener algún profesional que conozca de prospectiva y correctiva, y que pueda ir conversando con los aliados estratégicos de desarrollo urbano, de la gerencia de planificación y presupuesto, en poder implementar los 7 procesos. Entonces ahí vamos a darnos cuenta de que cuando le hablan al gerente desde sus mismas oficinas, indicándoles: ingeniero gerente, aquí en esta zona, en este catastro nos falta incorporar los polígonos del catastro de zonas de inundación. Entonces, si tú le muestras un mapa en ese sentido a tu jefe inmediato, o al director, al tomador de decisiones, también va a responder mejor, ¿no? Él está yendo ciego, sordo y a veces mudo, no sabe qué decisiones tomar. Entonces eso sucede, ¿no? Entonces es parte de lo que tenemos que ir aprendiendo y mejorando, ¿no? Porque un aprendizaje es todo, ¿no? Entonces sí, eso es lo que más o menos hay que ir, ¿no? Entonces ahora están interviniendo pues Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Prevención del Delito, en casos particulares, ¿no? Por ejemplo, en las zonas de faja marginal, para poder reconstruir, hay que liberar esa zona, está declarado alto riesgo no mitigable. No podemos construir porque hay una población que no sale. ¿Quién va a responder a eso? Entonces ahí se paraliza el proyecto, y también hay una situación social que hay que atender y tiene que ser evaluada, ¿no? Entonces eso es un tema que también sucede. Entonces en ese sentido, ¿no? Estos ámbitos geográficos de reconstrucción requieren ese análisis, y también hay complejidad. Entonces hay que tener también un equipo especializado en solución de conflictos, y hay toda una secretaría, o una secretaría, creo que es ahora, de gestión y diálogo de la PCM, que ayuda en estos procesos, pero desde el ámbito nacional, vinculados a temas de conflictos socioambientales, ¿no? Pero en el tema de conflictos por gestión de riesgo de desastres, también hay que convencerles a los señores de esta secretaría para que también puedan traducir. Por ejemplo, en el gobierno regional de San Martín tenía un equipo de conflictos que veía el tema de conflictos socioambientales, y también
vinculados a gestión de riesgos y desastres. El año 2012, ante un evento que se presentó en la zona de Tres Unidos, en la quebrada Humazapa, la parte alta de, creo que es el área de conservación Cerro La Escalera, murieron 15 personas y se generó un conflicto porque esa zona pues estaba declarada de muy alto riesgo y la población tenía que trasladarse a otra zona. El presidente de la República de entonces llegó con helicóptero a la zona y les prometió mandarles colegio. A los 3 meses llegó en este caso los módulos temporales para ponerle el colegio en esa zona afectada. Pero ya había un estudio del ente técnico científico, no tenía, bueno, el presidente pues no tiene que saber todo, ¿no? Alguien le tiene que pasar la voz qué está pasando. Bajo su directiva, el Ministerio de Vivienda llamó concurso público conjuntamente con la dirección regional, o en este caso no sé si era PRONIED en ese entonces, y mandaron módulos temporales de vivienda y módulos de educación. Cuando llega a la zona para poder intervenir, la Dirección Regional de Educación no lo permite porque ya tenía conocimiento de un informe técnico del INGEMET. Y había todo un proceso de sacar esa población fuera de esa zona. Se generó un conflicto. Pasó el tiempo, 2 años, 3 años, nadie se olvidaron del problema. Nuevamente la población pidió al proyecto especial Guayaga Central, creo, del gobierno regional, que le pongan el colegio. Y ya le iban a poner. Estaban desarrollando el proyecto, etcétera, ¿no? Hasta que nuevamente la Dirección Regional de Educación le notificó al proyecto especial que hay un estudio. Entonces, ¿qué pasó? En el ámbito donde iba a ser reasentado estaba un módulo, en la parte de arriba había otro módulo, en este caso la empresa que había llevado encargada de armar los módulos, tenía que armar los módulos sí o sí, si no, no cobraba, ¿no? O sea, ya tenía problema. Y eso se presentó, ¿no? Otro caso particular en la zona de Amazonas, en Santa María de Nieva, un proceso de reasentamiento, post erosión y afectación de esa comunidad nativa. Entonces se desarrolló todo un proceso para poder trabajar las medidas de reducción, y se determinó que tenían que subir unas cotas más arriba porque toda la zona era inundable y había pues todo un proceso de erosión fluvial por el río Marañón que no les iba a permitir desarrollarse adecuadamente. 2015 también. 2016, 2017, el Programa Nacional de Saneamiento Rural elabora un proyecto y luego de un año más o menos lo entrega en buena prueba a un consorcio para que lo ejecute. Consorcio Aguas, no sé, Aguas de la Amazonía, creo. Le notifica en este caso la municipalidad que esa zona estaba declarada inhabitable, ¿no? No era para fines no era adecuada. Igual quisieron ejecutar el proyecto. Entonces se notificó por parte del gobierno regional bajo responsabilidad al mismo Programa Nacional de Saneamiento Rural, el estudio que estaba en proceso para declarar el alto riesgo no mitigable y para poder hacer el reasentamiento a otra zona. Ese proyecto se cayó. El consorcio ya había agarrado la buena prueba. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Esas cartas fianzas que entregó en este caso el consorcio para que le entreguen el proyecto tiene un costo, ¿no? La elaboración del expediente técnico tiene un costo, los trabajos previos tienen un costo. Entonces, si estos señores hubieran revisado esos datos que son públicos, que están en el SIGRIT, por no indagar, son plausibles de que puedan ser sujetos a un proceso administrativo por malversación de fondos y otros delitos que también se les puede identificar por querer intervenir en zonas que están en proceso de reasentamiento por ser de zonas de muy alto riesgo no mitigable. Entonces eso es lo que está pasando, ¿se dan cuenta? Falta de comunicación. Entonces eso tiene que, la comunidad tiene que tener conocimiento que no puede aceptar que se generen o se gestionen proyectos a través de ellos, porque van al campo, van a hacer el reconocimiento.
y sabiendo que iban a ser trasladados a otra zona, hubieran pedido pues el proyecto de saneamiento para la zona de acogida, ¿no? En esa zona de acogida ya tienen electrificación, ya tienen todo un tema de condiciones mejores de seguridad. Si se desarrollaba el saneamiento, prácticamente solamente faltaría sanear la propiedad y otorgarles los títulos. Esta comunidad quiere ser propietaria, quiere independizar los lotes, o sea, tiene una particularidad diferente, ¿no? Los apus de esta zona ahí están en conflicto porque unos quieren seguir perteneciendo a la comunidad madre y otros quieren individualizarse con lotes, con terrenos. Hay un problema social, cultural, ¿no?, de esta comunidad nahuajún, que tiene que intervenir cultura, ¿no?, para poder lograr esa sostenibilidad. Ellos quieren tener ese título para impulsar su inversión, no solamente sembrar temas de pan llevar, como dicen, ¿no?, el tema de la yuca, el plátano, sino quieren desarrollar algún recurso de sostenibilidad para poder mantener a sus familias, impulsar su desarrollo. Entonces, en sus gestiones han instalado internet con tema de, ¿no?, con un sistema de internet muy interesante. Ellos mismos han gestionado la luz, están construyendo sus propias viviendas solos. Y el Estado pues no puede, administrativamente no le puede dar las facilidades, porque hay todo un complejo manejo de la coordinación y articulación. Entonces, las autoridades cambian, entra uno, sale otro, entonces ahí genera ese espacio. Y ni siquiera se puede elaborar un estudio de evaluación de riesgo porque no es prioridad para la provincia, ¿no? Aparte de no tener profesionales, no le es prioridad y si no ya lo hubieran presupuestado. O en todo caso hubieran generado una articulación con el gobierno regional para armar un equipo técnico y hacer esos estudios, con ayuda del INGEMET, ¿no?, con ayuda de Senami, etcétera, ¿no? Entonces falta ese gestor. El profesional que inició el proceso tiene la voluntad, pero le falta las capacidades técnicas de respaldo, ¿no? El municipio no tiene esa capacidad, entonces hay que hacer todo un conjunto de articulación. Y eso es lo que sucede también en el tema de la reconstrucción, ¿no? Hay que hacer todas esas condiciones, ¿no? Entonces, una cosa es tomar las decisiones en alto nivel, una situación pues amplia, de gran magnitud, pero acá dice, ¿no?, en situaciones de desastres de gran magnitud, en coordinación con el MEF, la PCM propondrá el esquema institucional y la estrategia financiera de reconstrucción al CONAGER. ¿A quién le propone? Al Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres? Todos los ministerios, presidido por el presidente de la República y bajo la Secretaría Técnica de la Presidencia y Consejo de Ministros como ente asesor de la GRD. Y entonces hay impulso, pues. Entonces en el caso de y en la GRD, pues la PCM tiene una unidad funcional y operativa que está a cargo de gestión de riesgos de desastres, ¿no? Están a cargo del plan AGER, tienen indicadores de cumplimiento, etcétera, ¿no? Ellos son los que promueven y tienen que darle pues las pautas al ministro a través del viceministerio para poder lograr toda esta articulación y de manera horizontal en la parte nacional. Pero igual tiene que también hacer una coordinación de manera vertical hacia abajo con el gobierno regional o de abajo hacia arriba, permitir esos mecanismos, ¿no? Y también esa articulación horizontal en la región a través de provincias y distritos. Entonces ese mecanismo no se desarrolla, ¿no? Entonces eso es lo que necesitamos. El profesional de gestión de riesgo de desastres mira lo que necesita conocer. Entonces ahí tienes que fortalecerte. Entonces si empiezas a desarrollar con esa mirada la gestión de riesgo de desastres, te vas a dar cuenta que vas a parecer el gerente municipal, tomando decisiones en tema de planificación presupuestal, tomando decisiones o recomendando acciones en el tema de desarrollo de proyectos. Vas a parecer el gerente municipal, ¿no? Entonces, y ahí está, ¿no?, el empoderamiento del profesional de gestión de riesgo de desastres, ¿no? Si el gerente general o el gerente municipal tiene esa capacidad de poder gestionar proyectos o ver el tema de articulación de los objetivos estratégicos del POI o del PEI, perdón,
y ver cómo cerrar brechas, camina pues ese municipio, ¿no? Y se tiene ese input, ¿no? Entonces esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, miren, entonces estos ámbitos de reconstrucción están definidos por estas condiciones de impacto, etcétera, ¿no? Y hay todo un proceso de comprender las acciones que permitan restablecer estas condiciones sostenibles de desarrollo. Y entre una de esas es todos estos mecanismos, ¿no? De armonización, e incluso desde la gestión ex ante al desastre, que es el tema de cómo planificamos la recuperación. ¿Cómo podríamos planificar la recuperación con un enfoque de sostenibilidad? Conociendo pues la situación actual, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Hemos generado conocimiento del riesgo, hay mucho conocimiento del riesgo, hay inventarios y registros de probables daños. Entonces lo que falta es ejecutar, ¿no? Entonces hay que ejecutar prevención y reducción, ¿no? Hay un tema de mejoramiento y uso de suelo en la planificación del desarrollo, y bajo ese conocimiento sabemos pues qué áreas van a sufrir más afectación para poder anticipar y preparar a la institucionalidad y a la ciudadanía, ¿no? Entonces acá estamos hablando de una preparación, entre comillas, de planificación, no es preparación de respuesta, que también va a ir, ¿no? Que también va a ir en el tema de la gestión de los procesos, pero mire la institucionalidad, ¿cómo sería? Hace poco ya la Municipalidad Metropolitana de Lima ha hecho un ensayo con un plan de reconstrucción, pero del cercado. Está difundiéndolo, está socializándolo y seguramente lo va a aprobar, ¿no? Pero ya como un instrumento donde también vamos a ver cuál es la debilidad de la implementación de la prevención y reducción, ¿no? Porque también tiene que hacer un análisis de que si no está invirtiendo en prevención y reducción, obviamente que va a tener un ámbito complejo de reconstrucción, ¿no? Y eso pues lo que es eso, en este caso la gestión reactiva, INDES y los colegas de gestión de riesgos de desastres están preocupados y ejecutan pues constantemente los simulacros, la preparación, ¿no? Y hay un trabajo más de hormiga fuerte, ahí se ve, porque mire el impacto que vamos a tener en los diferentes ámbitos de intervención, ¿no? Entonces, en este proceso, ¿no? Hay que prever anticipadamente las políticas, los mecanismos, instrumentos y formular las orientaciones. Tenemos un lineamiento de reconstrucción, la resolución ministerial 147-2016 que da algunos lineamientos, pero no son suficientes, ¿no? En el diagnóstico que se viene desarrollando para estos planes, en el proceso de implementación con Piura y con Amazonas, se ve que todavía este lineamiento necesita ser un poco complementado con otros lineamientos más específicos, otras guías metodológicas, ¿no? Hay que realizar acuerdos, ¿no? Arreglos institucionales, convenios para asegurar el proceso de recuperación post-desastre. El municipio solo no lo va a hacer. Tenemos en el territorio, en el ámbito afectado, tenemos servicios de educación, tenemos servicios de electrificación, tenemos servicios de saneamiento, que están a cargo de las EPS, que están a cargo de algunas empresas de servicios, que dependen de algunas entidades reguladoras en la administración o siguen lineamientos de un ministerio, ¿no? Están alineados a esa política. Entonces eso hay que trabajar. Entonces ya en post-desastre, pues planificar la recuperación con mejores procesos, ¿no? Es bonito, ¿no? Sin reconstruir el riesgo anterior. Pero a ver, pues, plantéalo, ¿no? Ponlo en blanco y negro. Muestra un proyecto en ejecución. Entonces ahí se pone duro el tema. Entonces ahí empiezan las discusiones de competencias, ¿no? Entonces, ¿quién ejecuta? ¿Por qué yo? ¿Por qué tú no? Entonces, esa capacidad de planificación participativa, concordada, se tiene que desarrollar. Aquí no importa quién ejecute, lo que importa es poder recuperar ese tema de la sostenibilidad en el territorio para que esta población continúe de desarrollo. Las pérdidas se pueden incrementar si se vuelve a generar el desastre en el mismo ámbito, como pasó en Tacna, ¿no? Como les había mencionado, y les di conocimiento en el proceso de estimación y prevención y reducción. Mirave, 2 veces afectado por un flujo de detritos, la segunda vez con muertos y con pérdidas económicas mucho más grandes que en el primer evento.
y su proceso de reconstrucción hoy, ¿no? En este caso el reasentamiento, el proceso de reconstrucción, porque prácticamente se ha destruido todo ese pueblo y hay que hacer reconstrucción. Entonces hay que hacer todo un proceso de identificación de zona de acogida, pero hay una complejidad porque se inició un plan de reasentamiento ante un evento de menor intensidad el 2015. Un caso muy sui generis, ¿no? Que está ahorita en PCM, en Viceministerio de Gobernanza, siendo estudiado, diagnosticado por los profesionales y los abogados de esa unidad formuladora o unidad funcional, para poder determinar si se aprueba la solicitud de reasentamiento. Y bueno, pues ese es un tema importante, ¿no? Que hay que trabajar. Entonces ahí entra todo el proceso de la intervención de las diferentes instituciones, ¿no? En el marco de sus competencias, ¿no? Hay todo un proceso de qué soluciones vamos a integrar. Si nosotros como municipio no tenemos esa capacidad de poder efectivizar inversiones, tenemos que articular, pues, en ese sentido con los ejecutores. Y hay que armar la cartera de proyectos, y si es que el presupuesto está en vivienda, entonces a vivienda le asignamos. Si el presupuesto está en energía y minas ejecutará, y alineamos a su presupuesto. Y esa no debe ser la lucha, ¿no? La lucha debe ser, pues, en el tema de que se ejecute ya el tema, las inversiones. O sea, no demorar tanto en definir esos temas en el diagnóstico. El diagnóstico es rápido, y hemos visto que se ha materializado el desastre, identificar el inventario de zonas afectadas y sobre eso plasmar la perspectiva de recuperación. No debería ser difícil, ¿no? Pero se pone complejo, duro, con algunas evaluaciones específicas que pide el sector. No, necesitamos valorizaciones más claras. Entonces hagamos todo un trabajo de georreferenciación de ámbitos afectados y definamos intervenciones. Y hagamos trabajar también a Contraloría de la República, a Fiscalía de Prevención del Delito, para que vele, pues, que no se están incorporando ámbitos que no son de la afectación, porque ese es el temor, ¿no? El MEF reclama que están entrando zonas que no han sido afectadas, pero ese no es el problema, pues. O sea, si la reconstrucción me permite y puedo tener el presupuesto para oportunamente incorporar otras medidas de prevención y reducción en este plan integral, porque hay una situación probable también de que pueda afectarse en un futuro, se puede hacer. O sea, no es que digamos no se puede, sino sí hay que priorizar, pues, ¿no? Entonces pongámosle en el plazo que se pueda financiar, en la programación de las inversiones, ¿no? Entonces esa es una discusión que se tiene, pues, ahí en estas mesas técnicas, y que las decisiones se tienen que tomar bajo un procedimiento que establece ya el lineamiento y otros procedimientos también que establecen las propias políticas de cada sector, ¿no? La política del sector energía, de economía y finanzas también es bien complejo. Es el más difícil, ¿no? Porque son los que van a financiar, los que van a derivar presupuesto. Entonces, este es un poco el flujo procedimental para el proceso de reconstrucción. El grupo de trabajo para la reconstrucción prácticamente es un mecanismo de coordinación y articulación, no es ejecutor. Entonces, este es como que fuera el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos, pero del ámbito regional, ¿no? Sino que le han denominado grupo de trabajo. Entonces, hay algunas precisiones que vamos a tener que desarrollar seguramente en algún momento, en la actualización de los lineamientos, para definir por qué en la parte nacional se llama Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres y por qué en la regional se llama Grupo de Trabajo. ¿Y por qué no llamarlo Consejo Regional de Gestión de Riesgos de Desastres? Entonces, esos términos a veces ayudan también, ¿no? Porque grupo de trabajo, dice acá, ¿no? Es un equipo técnico. Entonces, le quita un poco el nivel y como que no le prestan interés, ¿no? También desde el lineamiento, ¿no? Entonces, haciendo autocrítico en los procedimientos, en los lineamientos, hay que hacer toda una homogenización de instrumentos. Luego, pues, identificar el ámbito de intervención bajo los aspectos que hemos mencionado en los procesos y subprocesos. En los subprocesos de la reconstrucción hay que hacer la evaluación del impacto de la emergencia o desastre para ver qué se dañó, cuantificar esas pérdidas
y sobre ello pues identificar zonas de intervención para evaluar riesgos en la etapa de diagnóstico y sobre eso plantear la propuesta del plan integral. Esto tiene un procedimiento metodológico que lo vamos a desarrollar mañana, ¿no? Conjuntamente también con un ejemplo de asentamiento poblacional, y luego de eso pues el plan integral pasa a la fase de intervenciones, ¿no? Formulación de implementación de proyectos de inversión, que también son actividades, monitoreo permanente para retroalimentar las acciones o para hacer el seguimiento de inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un poco lo que hemos querido compartir el día de hoy en este proceso de reconstrucción. Es uno de los procesos más complejos, ¿no? Porque hay una situación fáctica de vulnerabilidad social, de desarrollo de acciones proactivas, muchas veces trabajar el tema de gestión financiera y de mucha articulación, ¿no? Entonces eso también es uno de los temas complejos que se requiere pues tener en consideración. Bien, eso hemos querido compartir con ustedes. Si hay alguna pregunta, quedamos a disposición, o si no, ya nos estaríamos despidiendo hasta el día de mañana para poder ya desarrollar lo que estaría faltando. En realidad el tema es también poder conocer los instrumentos, ¿no? Yo les agradezco su atención. ¿Alguna pregunta? Creo que no. Entonces, si hay alguna pregunta y se acuerdan después de terminar la clase, mañana al inicio podemos hacer una retroalimentación sobre el respecto, y con todo gusto de poder seguir compartiendo con ustedes. Que tengan muy buenas noches.